Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de Ñaneretá, Paraguay, mi tierra natal y país corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula El caminante solitario y es de Osvaldo González Real, considerado pionero en el género de la ciencia ficción en el Paraguay. Osvaldo fue condecorado con la Medalla Simón Bolívar de la UNESCO en 2010, distinguido como maestro del arte en el rubro de literatura por el Cabildo de Asunción en 2018 y más recientemente galardonado con el Premio Internacional Vincenzo Crociti de Italia en 2019. El caminante solitario es un cuento de ciencia ficción, incluido en Anticipación y Reflexión, su primer libro de 1980, pero yo les voy a leer de la tercera edición de mi Antología de la Literatura Paraguaya, publicada en 2004 por Editorial El Lector. Como muchos relatos de ciencia ficción, El caminante solitario está situado en un futuro lejano y es una distopia, cuyos personajes viven bajo un gobierno totalitario donde la tecnología lo controla todo y se ha perdido la libertad de pensar y de actuar. Narrado en tercera persona, cuenta la historia del caminante solitario del título, presentado como héroe rebelde, y su relación con su familia, en particular con su madre, cuya voz escuchamos al empezar el relato y cuyo diálogo con su hijo rebelde matiza de tanto en tanto la narración. Este cuento se inicia con dos epígrafes que se relacionan temáticamente con el argumento. Uno del doctor Christian Barnard, cardiólogo sudafricano, que en 1967 hizo el primer trasplante de corazón de humano a humano en el mundo. Y dos, el texto de una inscripción en una tumba egipcia de 6.000 años antes de Cristo. Cuando le pregunté a Osvaldo si podía compartir con nosotros la génesis de este cuento, del cómo, cuándo y dónde nació el caminante solitario, aquí va su respuesta y les paso textualmente. El caminante solitario surgió de una noticia que leí en alguna parte, donde en una gran ciudad se apagaron todas las luces y quedó paralizada por las fallas de sus generadores. Entonces imaginé que en el futuro, cuando todo sea eléctrico y los autos dejaran de funcionar, solamente un adolescente podría pasearse por las calles con sus championes blancos, que por ser de goma le permitían recorrer las calles. Más tarde me enteré que las centrales hidroeléctricas habían fallado porque una rata había producido un cortocircuito. Cuando yo era joven era un placer para mí pasearme con mis championes, mis zapatillas de tenis, que eran un signo de estatus, porque eran muy caros y hasta ahora lo son. Fin de la cita. Le pregunté también el porqué de los 2 epígrafes que usó para su cuento y me dijo, nuevamente lo cito y aquí van sus palabras. El doctor Barnard había dicho que es importante caminar y que los autos llevarían a atrofiar los músculos si no se los usaban diariamente. El segundo epígrafe, efectivamente, es una inscripción egipcia y significa que antes de Cristo
Ya los jóvenes eran rebeldes. Fin de esta cita. Y como vengo haciendo últimamente, le pregunté si él estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué agregaría o les diría a los oyentes para tal vez interesarlos más en la historia o abrirles el apetito hacia la lectura, en este caso específico, hacia la ciencia ficción? Una vez más, aquí va su respuesta y lo cito textualmente. Yo les diría que llegará un momento en que el auto dejará de ser útil y hay que estar preparados para caminar, y que no les pase lo que en el futuro les puede ocurrir a los sedentarios. No hay que olvidar que la gran represa de Itaipú puede algún día fallar por las razones que yo postulo en el cuento, y que no podemos depender exclusivamente de las máquinas para sobrevivir en un futuro no muy lejano. Final de las citas. Y con esta presentación, en especial con los comentarios y respuestas del autor, ya los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de El caminante solitario de Osvaldo González Real. Y aquí va el cuento de Osvaldo González Real, titulado El caminante solitario. Este cuento tiene 2 epígrafes y el primero dice: Las piernas son nuestro segundo corazón, del doctor Barnard. Y el segundo epígrafe: Vivimos una época de decadencia. Los jóvenes no respetan a sus padres, son rudos e impacientes. Esto proviene de una inscripción en una tumba egipcia 6000 años antes de Cristo. Y va el cuento. ¿No te has decidido aún?, exclamó la voz maternal con un tono de reproche. El joven movió la cabeza negativamente y siguió atándose los cordones deshilachados de su champión blanco. La madre, una mujer de mediana edad, con un rictus permanente de ansiedad en el rostro, haciendo un ademán que denotaba disgusto, dudó un momento y luego, suavizando la expresión, agregó: Hijo mío, los vecinos empiezan a murmurar. Tienes que decidirte cuanto antes. Mañana puede ser demasiado tarde. Al menos piensa en nosotros y en la vergüenza que tenemos que soportar a causa de tus ideas. Hazlo por mí. ¿Quieres? Tu padre no ha dormido anoche. Es probable que pierda su empleo. El padre del muchacho se encargaba de las computadoras en la central hidroeléctrica. Allí sus compañeros ya no le dirigían la palabra y lo evitaban en el comedor. Lo consideraban culpable de la conducta insólita de su hijo, el de las zapatillas blancas. Guillermo levantó lentamente la cabeza y, mirando a su madre directamente a los ojos, dijo con impaciencia: ¿Cuándo comprenderán que no soy como los otros? ¿No ven que estoy perfectamente bien así, sin tener que depender de una máquina? Una de las paredes de la habitación se iluminó repentinamente y se escuchó una voz que repetía monótonamente una serie de mandamientos y reglas de conducta, recordando a los ciudadanos sus deberes para con el Estado. Una tanda de imágenes subliminales reforzaban las palabras del anónimo legislador. El adolescente hizo como que se tapaba los oídos y continuó: Mamá, ¿por qué no me dejan en paz? Papá solo piensa en quedar bien con la empresa. Yo no existo para él. Me trata como a una de sus calculadoras. La mujer suspiró profundamente y luego, sin decidirse a responder, abandonó el comedor para dirigirse a la cocina, murmurando por lo bajo contra las ideas absurdas de su hijo. En la impecable cocina, la criada mecánica apilaba los platos, mientras tarareaba una antigua canción interplanetaria, esas que se cantaban en la época de las sirvientas que emigraron a la luna en busca de mejores salarios, dejando a las pobres amas de casa abandonadas a su suerte. La madre de Guillermo desconectó el artefacto y lo condujo suavemente de la mano hasta la caja de metal, donde permanecía guardado como una gigantesca marioneta después de terminar las tareas domésticas. La sirvienta no era un robot.
De allí el trato especial que recibía, sino una combinación de lo que quedó de una vieja actriz después de la Guerra de las Mujeres, con brazos y piernas artificiales, agregados posteriormente. El hijo rebelde observó a su madre con una mueca de disgusto, molesto por el cuidado que brindaba a ese extraño organismo, mitad humano, mitad máquina, un ser híbrido, como aquellos viejos dioses egipcios, que participaban de dos naturalezas distintas y contradictorias. ¿Será que terminaremos reverenciándolos?, se preguntó el muchacho, mientras se incorporaba del colchón de aire sobre el que estaba recostado. Miró una vez al engendro electrónico, envidiando los cuidados que recibía, y luego, cabizbajo, abrió la puerta del comedor y salió a la calle. Bajo las luces de sodio, sus championes parecían fosforescentes. Un brillo fantasmal partía de sus pies, como el de ese polvo estelar que traían en sus zapatos los viajeros de la Vía Láctea. Ese resplandor daba a sus largos pasos un toque misterioso y fantástico. Los autos eléctricos pasaban velozmente junto a él, casi rozándole, como si desafiaran al osado peatón. Guillermo los veía surgir y desaparecer como fuegos, mientras intentaba reprimir la ira y el desprecio que le producían las asépticas máquinas con olor a trueno. Todas llevaban pintadas el emblema de la campaña de mecanización total: un hombre sin piernas sobre dos ruedas de metal. Aquello había comenzado con la histórica resolución del gobierno que exigía a todos los ciudadanos la completa mecanización y la prohibición explícita de andar a pie. El joven y sus championes eran un abierto desafío a la ley. Los que se atreviesen a caminar después de las fiestas patrias debían atenerse a las consecuencias. Así repetía aquella voz impersonal en la pared transparente de todos los hogares. No se había revelado la naturaleza del castigo, pero se suponía que debía ser ejemplar. La deportación a las canteras marcianas, tal vez, o el famoso reformatorio lunar. El muchacho continuó su caminata a lo largo de las calles electrizadas. Sus zapatillas de goma lo protegían suficientemente, pues era sumamente peligroso transitar a pie por las nuevas autopistas de acero. Nuestro héroe observó, con el rabillo del ojo, cómo lo vigilaban las cámaras de TV de circuito cerrado que cubrían la ciudad, siguiendo atentamente sus pasos. Se figuraba la mirada de desaprobación y escándalo que tendrían los encargados de los monitores frente a las pantallas. Los últimos boletines estatales habían informado sobre el éxito total de la campaña de motorización masiva, exceptuando, decían, la actitud insólita de un individuo recalcitrante que se había negado a gozar de las ventajas que le brindaba el progreso. No solo tras las lentes de las cámaras de control lo veían con disgusto. También los vecinos del barrio por donde transitaba lo miraban pasar con suma desaprobación. Guillermo se aprestaba a cruzar la calle para dirigirse al centro de la ciudad, cuando notó que un coche patrullero se acercaba a él como un negro nubarrón que anunciaba tormenta. El solitario caminante se detuvo, disponiéndose a enfrentar a los inflexibles funcionarios. El coche eléctrico, de último modelo, paró silenciosamente junto a él. Un hombre enjuto, vestido con una chaqueta de color gris, bajó parsimoniosamente de la máquina y, mirándolo fríamente, interpeló al muchacho en tono autoritario. «Usted debe ser el joven Walker, el peatón, el que se ha negado a participar de los beneficios que brinda la electrificación total. ¿No es cierto?», masculló entre dientes el representante del orden. «Y así es», respondió Guillermo con actitud desafiante. ¿En qué puedo servirles?», agregó con sorna. «No pueden impedir que use libremente mis piernas. Tendrán que esperar que se cumpla el plazo establecido para detenerme», continuó con insolencia. El funcionario miró los championes del caminante, frunciendo el ceño, y después de musitar algo por lo bajo, abrió la puerta transparente del vehículo y, haciendo una señal al conductor, se alejó a gran velocidad. En medio de la quietud nocturna
se escuchaba el zumbido lejano de los generadores eléctricos de la ciudad, arrullando en la noche el sueño confiado de sus habitantes. Guillermo Walker se detuvo durante unos instantes al escuchar el familiar susurro del colmenar electrónico donde se destilaba el rayo de las tormentas, y con un extraño brillo en los ojos, después de consultar su reloj de batería solar, decidió volver sobre sus pasos. Cuando llegó a su casa, el silencio reinante le indicó que sus habitantes estaban profundamente dormidos. El joven se dirigió a la cocina y sacó a la muchacha mecánica de su ataúd nocturno. Conectó la pila que estimulaba el cerebro y comenzó a hablar quedamente al cyborg. El organismo cibernético hizo una señal de asentimiento y se incorporó lentamente. Al otro día, la ciudad entera era presa del pánico y la consternación. Una enorme rata, animal doméstico que se consideraba extinguido, había causado un cortocircuito en la central hidroeléctrica. Los coches se habían detenido. Las cámaras de TV habían dejado de funcionar. La ciudad estaba paralizada. Los habitantes habían descubierto, espantados, que ya no eran capaces de caminar. Solo un atlético adolescente recorría con pasos elásticos las desiertas calles de la ciudad. Sus championes blancos brillaban bajo la luz del amanecer. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Osvaldo González Real. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Osvaldo González Real nació en Asunción en 1938. Poeta, narrador, ensayista, crítico de arte y docente universitario. Miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, González Real es uno de los pocos escritores hispanoamericanos, y especialmente paraguayos, que cultivan el género de la ciencia ficción. Aunque es autor de una vasta obra creativa y crítica, gran parte de ella se encuentra dispersa en periódicos, revistas y antologías literarias nacionales y extranjeras. Traductor de Ray Bradbury y de poesía en lengua inglesa, conocedor de la filosofía oriental de los maestros del Zen, ha colaborado en diversas épocas con las revistas Alcor, Péndulo, Época, Criterio y Diálogo. Condecorado con la medalla Simón Bolívar de la UNESCO en 2010, la Orden de las Palmas y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia 2000, el Premio Internacional Vincenzo Crociti de Italia 2019, el doctorado honoris causa del Instituto Superior de Arte 2017 y la distinción Maestro del Arte del Cabildo de Asunción 2018, es autor hasta la fecha de 8 libros. En 1980 apareció Anticipación y Reflexión, una antología de 8 cuentos, la mayoría de ciencia ficción, y 8 ensayos literarios. En 1999 dio a luz El Mesías que no fue y otros cuentos, reeditada en 2010 con el título de El Mesías que no fue y otra vez Adán. Su primer poemario, Memoria del Exilio, data de 1984, al que le siguió, más de 2 décadas después, Poema Sutra, 2008. También son de su autoría Estudios sobre Literatura y Arte del Paraguay, 2004,
ensayos y reseñas. El príncipe lustrabotas, 2005, relato infanto-juvenil. Escritos sobre literatura paraguaya y otros ensayos, 2013. Y Antología Poética, 2021, una selección poética personal con una sección de poemas nuevos.